Las visitas nos muestran que en efecto ha sido desbordada la capacidad de varios establecimientos. Señor Manuel, muy buenos días. Gracias por la comunicación. Las cifras, por supuesto, hasta ahora, debo decir, no se me ofenda, señor Almonacid, pero hasta ahora yo tengo muchísima confianza en las cifras de la Defensoría del Pueblo. Las he tenido cuando han trabajado todo el tema de las protestas, las hemos tenido cuando trabajan todo el tema de COVID y otros más, y por supuesto siempre es bueno saber que hay hasta ahora, ojalá que eso no cambie, pero voy a aclarar, hasta ahora un ojo tan observador, tan crítico y tan celoso del ejercicio de la función pública como ha sido la Defensoría. Estas cifras nos llaman, por supuesto, a la reflexión, lo que ustedes han señalado en las últimas horas sobre el caso dengue, ¿no? Sí, en efecto, las cifras son bastante preocupantes. Como usted ha señalado, el número de casos globales en lo que va del año se acercan a los 90.000, estamos en 89.000 y probablemente se estén incrementando estos días. Y lo que era más preocupante era el número de personas fallecidas, ¿no? Entre confirmados y sospechosos, pero la cifra es bastante alta. Con esto estamos superando, digamos, ya las cifras semejantes al año pasado y también a las cifras globales de las cifras que se presentaron a lo largo de todo el 2022. Entonces, esta situación, digamos, demanda nuevamente reforzar un poco las actividades de prevención que son tan importantes, pero al mismo tiempo fortalecer los servicios de salud. En el caso de fortalecer los servicios, por ejemplo, en las visitas que estamos realizando, sobre todo en el norte del país, hemos visto que en los hospitales se viene atendiendo a personas con signos y sin signos de alarma. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que hay personas que podrían atenderse en el primer nivel de atención y no presionar o generar una menor presión en los hospitales. Pero esto no se da precisamente porque el primer nivel de atención es sumamente frágil, la gente no siente confianza en él, entonces terminamos con hospitales con mucha presión y en algunos casos congestionados, ¿no? Y al mismo tiempo es necesario nuevamente reforzar el tema de prevención, o sea, atender el dengue no significa solamente fortalecer servicios de salud, sino fortalecer las actividades de prevención con los municipios, el recojo de inservibles, el control de larvas, y ahí es donde hay que poner también fuerza. O sea, también en la observación de la Defensoría del Pueblo, la respuesta como Estado no es, digamos, la que se necesita y se requiere hoy ante esta arremetida de dengue. Podríamos decir que falta, ¿qué? Mejor articulación, que es lo que usted acaba de señalar, falta recursos, ¿qué es lo que estaría faltando para que nuestra respuesta sea, digamos, más contundente y más eficaz? Sí, es tal como usted señala, falta una mejor articulación, entender que el dengue no solamente puede tener una mirada de salud, sino tiene que tener una mirada integral y multisectorial. Y en segundo lugar, en efecto, las visitas que nosotros hacemos en los hospitales demuestra que es necesario fortalecerlos. No son suficientes. Vamos y hay hospitales que en algunos casos tienen muchos pacientes con algunos servicios de emergencia colapsados. Entonces ahí es necesario evidentemente fortalecerlos. Si no, básicamente vamos a tener los mismos errores que en el caso de la pandemia por la COVID-19, donde todo se concentra a nivel de hospitales y más bien deberíamos canalizarlos a través del primer nivel, de centros y puestos de salud, ¿no? Pero que también obviamente son bastante frágiles todavía hasta la fecha. Ahora, la ministra ha sido como muy optimista. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo toman las expresiones de la ministra? En 2 semanas empieza la curva a descender, es lo que ha dicho la ministra. De la observación hecha por la Defensoría, de la respuesta que estamos dando a nivel de gobiernos subnacionales y gobierno nacional, ¿le parece que esta expresión es válida? A ver, probablemente ya con los especialistas y pueda ver un poco las curvas epidemiológicas y pueda ver que se estén estableciendo el incremento de casos y bueno, eso ella puede hablar con mayor autoridad, pero desde lo que concierne la respuesta de establecimientos de salud, nosotros vemos que esto es insuficiente, ¿no? Y el Colegio Médico el día de ayer ha denominado a esta situación que, bueno, todos estamos denominando como brotes ya como una epidemia. Sí. Que en palabras de ellos también está saliendo fuera de control. Entonces es necesario reforzar todo este tipo de acciones que tiene que desarrollar no solamente el gobierno nacional, sino sobre todo los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. No tendrían en todo caso en la Defensoría el mismo optimismo. O sea, tampoco digamos un extremo de pesimismo, pero no tendrían el mismo optimismo y están seguramente a la espera de que eso ocurra.
Exacto, en este momento. Además, es necesario ver que, claro, cuando se presenta un número de casos, y eso también lo pueden decir con mayor autoridad los epidemiólogos, obviamente va a llegar un pico y va a bajar. El hecho es de qué es lo que hace el Estado para que eso baje. O sea, porque naturalmente un número de casos de cualquier enfermedad sube y después baja. Pero lo que debe ser determinante en este caso es qué está haciendo el Estado en general con los distintos gobiernos para que eso se dé de manera más oportuna, digamos, más temprana, ¿no? No simplemente esperar el desenvolvimiento natural de cualquier brote. Usted ha hecho referencia al pronunciamiento del Colegio Médico del Perú, en realidad el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, que ha hablado efectivamente de que estamos ya frente a una epidemia. Pero ha dicho además que el dengue nos ha desbordado. Y yo entiendo por desborde que ha superado en todo caso nuestra respuesta en capacidad hospitalaria, en recursos humanos, en recursos médicos, es decir, de lo que significarían insumos médicos para la atención. ¿Con esa expresión coincide la Defensoría? Sí, a nivel de hospitales definitivamente sí coincidimos con lo que señala el Colegio Médico, ¿no? Las visitas nos muestran que en efecto ha sido desbordada la capacidad de varios establecimientos e incluso a manera de ejemplo nada más, en el caso de Piura, el hospital de Jorge Reatigui Delgado ha señalado textualmente los jefes, bueno, los médicos han señalado en un acta de emergencia que la capacidad de recepción hospitalaria ha sido rebasada, literalmente es lo que han señalado. Y también en el caso del Hospital de Apoyo de Sullana, también se ha suspendido la atención de consulta externa, precisamente para tratar de reforzar la atención hospitalaria y la atención del número de casos. Esos son dos ejemplos concretos que muestran que la capacidad de respuesta de varios hospitales ha sido rebasada. Ya. Ahora, es un tema de concentración en ese extremo, es decir, en el extremo grave, en el extremo de epidemia, de arremetida y de desborde y de insuficiencia de recursos y de una respuesta que hasta el momento no termina siendo ni articulada ni eficaz como debería. ¿Concentrada solo en el norte? ¿Podríamos hablar solo de Piura y quizás Lambayeque? ¿O tenemos otras regiones que podrían estar parecidas a las que estamos señalando, señor Almonacid? Sí, no, definitivamente no. Si bien los casos se van concentrando sobre todo en el norte a propósito del incremento de lluvias, y lo cual también nos hace pensar en la llegada del niño costero, que también obviamente hay que tener una preparación ya bastante temprana. La otra situación preocupante es la de Ica. Ica tiene un número también significativo de casos, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con alrededor de 8.000, 8.500, pero además tiene un número significativo de personas fallecidas. Es el primer lugar de personas fallecidas con 25 casos. Entonces, lo de Ica también demanda una preocupación, digamos, no estemos ajenos a esta situación. Y si bien Lima, como digamos, Lima en general, no presenta un número significativo, también hay que estar atentos a cómo se va comportando, ¿no? Claro, nivel, o sea, digamos, no es muy alto si comparamos con el norte, pero Lima a mayo ya ha superado los números de casos de todo el 2022. Es decir, estamos con un número alto, pero todavía, digamos, no tenemos la presión en el sistema hospitalario. Tenemos muchos casos, pero todavía no tenemos casos, digamos, que necesiten la hospitalización, y a partir de la hospitalización que se puedan ver casos graves que puedan saturar, por ejemplo, el tema de cuidados intensivos, y a partir de eso, lógicamente, un incremento en casos de muerte, porque ese es, por desgracia, el devenir de la enfermedad, ¿no? Exactamente, sí, pero en todo caso hay que estar sumamente atentos, sí, claro, y no esperar, como usted señala, que digamos esto se muestre a nivel de hospitalización, de ocupación de camas UCI y de las lamentables muertes, sino precisamente incidir en todas las actividades de prevención, ¿no? Eso es clave, o sea, no se puede controlar el tema de dengue solamente desde una mirada de hospital, ¿no? Tiene que ser a nivel intersectorial. Sí, ciertamente. Usted ha dicho la palabra clave, articulación, que es un problema grave en todo sentido en el Perú. Nuestro proceso de descentralización, que ha sido bueno en una parte, ha sido malísimo desde el lado de que casi ha desmembrado y ha dejado sin los resortes y sin los mecanismos de articulación para respuestas como esta. Pero en la respuesta Yaku fue lo mismo. O sea, hoy es dengue, ayer fue Yaku y hace unas poquitas horas fue el tema del fenómeno del niño. O sea, hemos dado autonomía, correcto, pero no hemos creado los mecanismos a través de los cuales se pueda activar resortes y nos olvidemos. Ah, no, yo soy alcalde. Ah, no, yo soy gobernador. ¿Quieres sentar conmigo? Tócame la puerta. Y hablemos, por supuesto, de que en determinadas circunstancias, como esta,
epidemia. En determinadas circunstancias, Yaku y fenómeno del niño, donde evidentemente la desgracia está, lógicamente actuemos como Estado de manera articulada, juntando recursos, juntando esfuerzos, no duplicando y haciendo políticas más efectivas. Creo que en todo caso a eso nos está convocando también la Defensoría cuando a través del señor Almonacid nos habla de una necesidad de articulación en la respuesta. Ha sido muy gentil, señor Almonacid. Muchas gracias por respondernos.